luche por la amada libertad. Qué linda es mi bandera, qué orgullo que me da. Las gracias Manuel Belgrano, por siempre te vamos a dar. Creaste la bandera, nos diste esperanza, latimos todos juntos al pulso de la patria. Los que estuvieron presentes nos podrían relatar el orgullo que sintieron cuando la vieron flamear. Uniste a nuestra nación con los colores del cielo, hace vibrar mi corazón cada vez que yo la veo. Qué linda es mi bandera, qué orgullo que me da. Las gracias Manuel Belgrano, por siempre te vamos a dar. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Una nueva opción comienza a materializarse en Río Tercero. Pronto la descubrirás. Bueno, mientras vos preparas el otro informe de Osvaldo Gatman, que dice ¿por qué faltan los dólares? Yo voy a recordar que el pasado domingo, fue el 30 aniversario de APAUD, de esa institución que tanto bien hace a las personas solas o huérfanas o que necesitan de cuidados. Estuvimos ahí una tarde maravillosa, pasamos entre los artistas que hubo canto, hubo baile y cerraron los Chari con su música espectacular, nos divertimos, le pasamos hermoso y tuvimos oportunidad de hablar también con algunos de los chicos y adolescentes que están ahí en APAUD, y bueno, ellos muy agradecidos. Yo verdaderamente no me acuerdo los nombres, porque en ese momento no tenía cómo anotar, y bueno, me traicionó la memoria, no me acuerdo cómo se llamaban, pero unos adolescentes hermosos, creo que uno era Enzo, si mal no recuerdo. Bueno, de acá le mandamos un saludo inmenso, todo nuestro cariño a todos los varones y a todas las chiquitas que estuvieron hablando conmigo, digamos, y con mis compañeras de academia. Así que, bueno, no recuerdo los nombres y no quiero recordar a uno y a otros no, entonces les mando un besote inmenso a todos y a todas las nenas y nenes que están ahí en APAUD, y también a las personas que están, organizando y atendiéndolos. Felicidades y bueno, vamos por otros 30 años más. Bueno, vamos a escucharlo a Gatman ahora. Seguimos haciendo Epicentro y ahora vamos a comentar algo que tiene que ver con una pequeña batería de decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Estas decisiones que tienen más que ver con carácter financiero y con el comercio exterior, con la administración del comercio exterior argentino, tienen la razón de que
de cuidar los dólares, porque nuevamente, como es una situación recurrente en la Argentina, hay escasez de dólares. Pero no siempre ha pasado esto, pero ya vamos a hablar sobre eso. Pero desde hace varios años estamos con este problema de los dólares, y no es de ahora, como digo, sino que desde la primera mitad de los años 50, comienza el país a tener este problema de escasez de dólares. ¿Y cuáles son las razones para que estemos con este problema? Y que hoy el gobierno, por ejemplo, plantee básicamente demorar algunas importaciones que no son urgentes para el país, un mayor control sobre lo que se importa y una serie de medidas financieras, como por ejemplo el hecho de que las grandes empresas, en especial las empresas internacionales que operan en el país, financien con dólares de sus casas matrices las importaciones. ¿Por qué? Porque en algunos casos estas empresas internacionales que están en el país importan bienes, importan componentes de sus casas matrices. O sea, es la misma empresa que dice que importa de su casa matriz o de una planta que tiene en algún otro país, bienes. Entonces, ¿qué dice el gobierno? No, ustedes que son mega empresas, financiense ustedes mismos estas importaciones en dólares. Porque la Argentina tiene, como decimos, este problema en dólares. ¿Y cuáles son algunas de las razones por las cuales Argentina tiene este recurrente problema de falta de dólares? Son varias las razones. Vamos a avanzar sobre algunas de ellas. Por ejemplo, la Argentina es un país que podemos definir como de industrialización tardía. Nosotros iniciamos un proceso fuerte, intenso y decidido desde el Estado de industrialización recién en la década del 40, de un modo más particular a partir de la revolución del 4 de junio del 43, cuando desde aquel gobierno se toma la decisión de que el país debe industrializarse, incluso con la aspiración de que desarrolle algún tipo de industria pesada. Ese proceso de industrialización activo, lo defino yo, que es un gobierno que toma medidas para industrializar, con mayor o menor éxito, pero digo, toma medidas para la industrialización del país, va a estar vigente plenamente hasta 1955, cuando el gobierno de la llamada Revolución Libertadora, es un golpe de Estado que derroca al gobierno peronista, un golpe de Estado, por cierto, muy sangriento, el cual participan grupos agrofinancieros del comercio exterior, del sector financiero y de modo particular los ingleses. A partir de este golpe, el país va a dejar de lado las políticas activas de industrialización. Y lo que se va a producir sí es, a lo largo de los años, que comienza en la década del 40, una suerte de época o era de sustitución de importaciones. Pero esta era de sustitución de importaciones, que ya no va a tener una política activa desde el Estado, incluso con cierta planificación de la economía para generar el desarrollo industrial del país, esta política será errática, será contradictoria, tendrá años de más notable progreso y años de retroceso en la industrialización del país. Estas políticas que a pesar de todo van a seguir existiendo, van a tener un corte definitivo a partir de 1976, con el establecimiento de otra dictadura promovida por el sector agroexportador, financiero y capital extranjero en Argentina, que será la dictadura de 1976, que ese gobierno cívico-militar sí va a dejar de lado toda política de sustitución de importaciones y el país comenzará a vivir un fuerte proceso de desindustrialización, de reprimarización, y también por primera vez conocerá esto que aún existe y que es una suerte de potenciamiento del sector financiero como un sector muy lucrativo. Esto que cuento va a ser hasta el año 2003. A partir del 2003, con éxitos, con fracasos, con marchas y con contramarchas, desde el Estado se va a intentar promover de nuevo un proceso de sustitución de importaciones, generando, como ocurrió, y son los números reales, un proceso de reindustrialización, que volverá a quedar trunco cuando, a partir del 2016, cuando el país nuevamente entrará en un proceso de revalorización de lo financiero. En la Argentina, desde el 2016, y eso no ha sido totalmente modificado.
disminuido, pero no totalmente modificado, el negocio especulativo es el principal negocio. Ahora bien, en este proceso de desindustrialización y de valorización financiera hay una élite, un grupo reducido de grandes empresas argentinas de distintos rubros que ¿qué hacen? Aprovechando estas condiciones de negocios financieros, que a veces son más, a veces son menos, aprovechando estas condiciones de negocios financieros, el excedente, o sea, la ganancia que obtiene esta gran élite empresaria, ¿qué hace esencialmente con esa ganancia? La convierte en dólares y la saca del país. Esta es una de las razones principales del retroceso de la Argentina y de las crisis recurrentes que, entre otras cosas, tienen como causa la escasez de dólares que se necesitan justamente para seguir creciendo. ¿Por qué? Por lo que describí al comienzo. La desindustrialización ha llevado a que nosotros tengamos un aparato industrial como, ¿cómo diríamos? Como contrahecho, como incompleto, inconcluso, que genera ¿qué cosa? Genera que si el país crece, que si la industria crece, crecen las importaciones. Por ejemplo, si vos producís más autos en Argentina, importás más componentes de autos. ¿Por qué? Porque a partir de la dictadura cívico-militar del 76, y eso no es modificado, y se intenta modificar a partir del 2003, pero con un éxito relativo, y vuelve a ser dejado de lado a partir del 2016, la desindustrialización del país hizo que quebraran miles de empresas metalmecánicas. Entonces, cuando vos producías un auto hasta la mitad de la década del 70, ese auto tenía más componente argentino. Y lo mismo pasa con casi todos los sectores de la economía nacional. Entonces, cuando crecemos los argentinos, rápidamente nos vemos estrangulados porque al crecer consumimos más dólares. Y para peor de males, esas mismas empresas que terminan creciendo, todo lo que ganan lo compran en dólares y lo sacan del país. Estas son dos razones centrales. El desarrollo de un tipo de industrialización que ha sido tardío para el país y que quedó inconcluso a partir de 1955 y que después entró en el retroceso a partir del 76, es un sector industrial que consume divisas, que provee divisas, pero es un gran consumidor de divisas, al revés de lo que le pasa a los países centrales, que cuanto más crece la industria, menos divisas necesitan ellos, más superávit tienen. Eso no nos pasa a los argentinos. Y lo otro es esto, los que más ganan la convierten toda en dólares y se la llevan del país. Y para terminar, como frutilla de la torta, como frutilla del postre, esa élite empresaria, que es la que realmente gobierna el país. Los gobiernos van y vienen y solo tienen una parte del poder. El verdadero poder lo tienen los grandes grupos empresarios. Esa élite, cuando al país no le sobran los dólares por las buenas, los consigue por las malas. Ya sea mediante brutales dictaduras como pasó, mediante gobiernos que llegan al poder a lo mejor por el engaño, o mediante la utilización del poder que tienen para imponerle a todos los gobiernos que han pasado políticas económicas. O a veces tomando directamente el poder, como pasó a partir del año 2016, y poner en marcha un brutal, descomunal y nunca visto proceso de endeudamiento. Esa élite empresaria se ha podido llevar del país 30, 35, 40 mil millones de dólares con el gobierno de Mauricio Macri y se ha seguido llevando dólares del país con el gobierno actual. Lo ha podido hacer porque la Argentina sufrió un brutal proceso de endeudamiento. El gobierno de Macri endeudó al país en más de 100 mil millones de dólares. Los grandes grupos económicos, yo ya lo he dicho hasta el cansancio, los 100 grandes compradores de dólares de Argentina se compraron 7.500 millones de dólares los 10 compradores más grandes. Los 100 compradores más grandes de dólares se compraron 24.800 millones de dólares. En general, todos esos dólares hoy descansan en las Islas Caimán, en las Bahamas, en Delaware o en Suiza.
y hoy hay que devolverlos. Entonces todo este conjunto que he descrito es la razón por la cual los argentinos no tenemos dólares y es la razón, o son las razones principales por qué vivimos en la crisis recurrente. El país necesita terminar un proceso de industrialización, el país necesita que nunca más sea endeudado para que los ricos se lleven la plata y solo así nosotros podremos vivir una vida tranquila o más o menos tranquila como la que llevan los ciudadanos de los países más desarrollados. Y a pesar de lo que digo, hoy también en los países desarrollados la están pasando mal porque no se terminan de recuperar de las consecuencias de la pandemia y además de esta guerra en Europa Oriental. Espero que se haya entendido. Nos vamos a un corte y seguimos haciendo más Epicentro. La ciencia notó algo espacial que ni ellos pudieron comprobar. Oh, no, 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 no. Ellos son uno en un millón, un regalo de Dios. Siempre niños ellos son. Ellos son uno en un millón, un regalo de Dios, siempre niños ellos son. Cuando creciste, la vida te dio un don especial, solo amar y jugar, estando ahí por los demás. Cuando creciste, la vida te dio un don especial. Si pudieras volar y así el cielo tocar, ellos son uno en un millón, un regalo de Dios. Siempre niños ellos son. Ellos son uno en un millón, un regalo de Dios. Siempre niños ellos son.
Una nueva opción comienza a materializarse en Río Tercero. Pronto la descubrirás. Bueno, después de haber escuchado este hermoso tema que se lo dedicamos a esos niños, adolescentes y a algunos adultos especiales, aunque en realidad son niños, sin importar la edad. Son ángeles sin alas, que están aquí en la tierra para darnos una lección. Exactamente, tienen una pureza, una no sé, un alma tan blanca que asombra, o sea, y uno se derrite con esas criaturas o no tan criaturas. Bueno, ¿Por qué vamos, Tony? ¿Qué informe tenías ahora? Tras el acuerdo firmado por Guado de Pedro, anuncian facilidades para tramitar la ciudadanía italiana. El acuerdo surge a partir de la reunión que mantuvo hace casi 2 meses el ministro del Interior, Guado de Pedro, con su par italiana Luciana Lamorgese. Fue Roberto Carles, el actual embajador argentino en Italia, quien dio a conocer que el gobierno de este país aceptará actas digitales emitidas a partir de abril de 2019, lo que permitiría que los trámites de ciudadanía avancen más rápido. Según informó Carles, de conformidad con lo acordado en la reunión mantenida el pasado 11 de mayo y de acuerdo con lo convenido por el ministro de Pedro, la agencia per l'Italia Digitale evaluó los aspectos técnicos jurídicos de la cuestión respecto de la conformidad de las actas digitales argentinas y agregó: la AGID evidenció que las actas argentinas en formato PDF y firmadas con firma digital constituyen documento original. De esta forma, se determinó que las actas civiles con la apostilla electrónica emitidas a partir del 15 de abril del año 2019 deben ser recibidas. De Pedro, por entonces, había adelantado en sus redes sociales que el objetivo era facilitar los trámites a aquellos argentinos y argentinas con ciudadanía italiana. En tal sentido, se logró avanzar con esta última medida, expresó el embajador. Finalmente, aseguró que el Ministerio del Interior italiano enviará la información necesaria a todos los municipios para evitar más demoras. Perfecto. Bueno, todos sabemos que Milagro Sala está presa hace más de 6.000 días y está internada en terapia intermedia. Bueno, el presidente la visitó ayer y bueno, estas repercusiones hay. Yo voy a dar lectura a lo que dice Grabois, que dice así: le pidió a Alberto Fernández que indulte a Milagro Sala, que ponga las pelotas arriba de la mesa y se las juegue por algo. El líder del movimiento de trabajadores excluidos le exigió al presidente que tome medidas políticas para concretar la liberación de la referente de la Tupac Amaru, quien continúa internada en Jujuy por una trombosis venosa profunda. El presidente Alberto Fernández suspendió su agenda para viajar a la provincia de Jujuy y visitar a Milagro Sala, quien permanece internada por una trombosis venosa. ¡Ay! Venosa. Recién aterrizado en Ecuador, mira como uno se le lengua la traba y dice cualquier cosa. Recién aterrizado de Ecuador, donde participó de una misión Eso seña que no has tomado la pastilla. Perdón. Cuyo objetivo central era realizar un informe sobre la violación de derechos humanos en aquel país, Juan Grabois le exigió al presidente Alberto Fernández que indulte a Milagro Sala, quien hoy permanece internada en la provincia de Jujuy a causa de una trombosis venosa profunda, y recibió la visita del jefe de Estado. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. La única alternativa que hay es el indulto, aseguró el dirigente social.
Grabois, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos y referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, dialogó hoy por la mañana con el Destape Radio y manifestó su desacuerdo con la inacción del Frente de Todos frente a la detención de Sala, quien se encuentra en prisión desde el 16 de enero de 2016, a raíz de distintas causas en las que está acusada de liderar una asociación ilícita, de fraude a la administración pública y extorsión, entre otros cargos. Cuando decimos que Milagro Sala es una presa política, hay que dar una respuesta política, considero. En esta línea, Grabois también apuntó contra el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, sobre el cual dijo que está putrefacto, debido a que sus miembros son todos hombres afines al gobernador Gerardo Morales. No podemos tener la ilusión de que el mismo Poder Judicial putrefacto de Jujuy, no hay que olvidar que todos sus miembros salieron de la Cámara de Diputados como diputados de Morales, caminaron unos metros y se pusieron los trajes de jueces. Según su punto de vista, en territorio jujeño existe un pacto de poder evidente, ya que acusó a Rubén Rivarola, presidente del Partido Justicialista Provincial, miembro de Frente de Todos y mano derecha de Morales, de avalar explícitamente la persecución de Milagro y acompañar la persecución de compañeros y compañeras que no se someten. Por tal motivo, el dirigente piquetero sugirió también la opción de intervenir del PJ provincial. Yo leía recién un comunicado del PJ pidiendo la liberación de Milagro y decía, qué bárbaro, que el PJ de la provincia pueda tener una posición diametralmente opuesta y a nadie le llame la atención. En cuanto al gobernador Morales, el referente del movimiento piquetero, no escatimó en críticas contra su gestión y le pidió nuevamente al presidente Fernández que impulse la intervención provincial. Morales es el gobernador que más planes sociales recibe, que más potenciar trabajo recibe, entre 10 y 15.000. Se le está dando trato de amigo, no de un violador de derechos humanos y de una provincia gobernada por un método tiránico y antidemocrático. Son cosas que me hacen pensar si estamos en una representación teatral donde se dice una cosa y se hace otra, o estamos construyendo una fuerza política que pueda cambiar la Argentina, indicó durante la entrevista. Otro blanco de Grabois fue Elizabeth Gómez Alcorta, hoy ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y anteriormente abogada de Sala. Sin mencionarla, a la funcionaria la acusó de impulsar su carrera política a partir de su vínculo con la líder de la Tupac Amaru, pero que una vez en el cargo público se olvidó de ella. Me da mucha bronca el silencio de personas que cimentaron su carrera con el rostro de Milagro y después la olvidaron. Ella debería estar militando todos los días por la liberación de Milagro Sala. Fue su abogada. Debería ir a visitarla una vez por mes. Pero bueno, la gente con el poder cambia. Lamento. Eduardo Guado de Pedro, Milagro Sala y Elizabeth Gómez Alcorta, cuando era la abogada de la líder de la Tupac Amaru. Eso es una foto que estamos viendo aquí. Bueno, ese era el informe. Duro, Grabois, duro. Pero bueno, las cosas hay que decirlas como se sienten. Sabemos si no se puede estar callando. Claro. Siempre, porque eso es materia de nuestros políticos o representantes. Sabemos que, bueno, que en ese sentido Alberto está muy flojo, digamos, muy permisivo con los judiciales, digamos, con... Sí, principalmente con la derecha, con la convengamos derecha, que exacto.
el gobierno de Morales es de derecha, es afín a Macri, más allá de que él se autodefina como radical. No se puede estar con una pata en cada plato. O estás con el pueblo o estás con la derecha. Exactamente. No se puede así. Así que bueno, hay que tomar determinaciones que no serán fáciles, pero hay que tomarlas. Hay que usar la lapicera como se debe, como dice nuestra querida Cristina. Y bueno, ¿cómo estamos con el horario, Tony? Hoy no tengo Son reloj. las 20:52. Bueno, vamos con otro informe tuyo, medio cortito, y cerramos con Como pata de chancho. como pata de chancho. Y bueno, tenías que escuchar... Sí, pero ya no fui a escuchar, así que ya Bueno. a las 9 comienzo a escuchar ese programa que tanto me interesa. Rusia llamó al Reino Unido a negociar con Argentina la soberanía sobre Malvinas. Ujú. Nos preocupa la posible militarización del Atlántico Sur, indicó la Cancillería de Rusia tras respaldar a la Argentina en su reclamo de soberanía en Malvinas. En el marco del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, la Cancillería de Rusia llamó al Reino Unido a negociar con la Argentina la soberanía sobre las Islas Malvinas, teniendo en cuenta que se trata de un caso de colonización. El representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Chumakov, expresó: Rusia siempre ha abogado por una solución política y diplomática de la disputa de soberanía sobre el archipiélago de las Malvinas, así como las islas Georgia